Bé, abans d'entrar en el Real Decret, vull començar amb una idea clara. El professorat valencià ja ha guanyat. I no perquè estiga tot resolt, no perquè el Consell hagi deixat de ser el que és i no perquè el PP valencià estime l'escola pública. Ha guanyat perquè ha demostrat una cosa molt important, que només lluitant s'aconsegueixen avanços reals i avanços importants. Visca el professorat i la vaga valenciana. I miren, ara mateix no sabem si l'acord serà acceptat, no sabem si serà suficient, no sabem encara com acabarà aquest conflicte, però sabem una cosa, sense la vaga, sense la pressió, sense les assemblees, sense sindicats de classe, sense els docents organitzats i sense la comunitat educativa en peu, el govern valencià no s'haguera mogut mai. Ha sigut una vaga i és una vaga de les comarques, de la Safor, de la Marina, de l'Horta, de Camp de Túria, de l'Alacantí, de la Plana, del Vinalopó, dels Ports. Una vaga del meu col·legi públic, on vaig aprendre, siguent fill d'emigrants, en la meva llengua, el valencià. Una vaga que ha costat i costa centenars d'euros, inclús milers, a molts professors. I el professorat valencià no fa la vaga perquè vulgui deixar abandonat a cap xiquet. Tot el contrari, el professorat valencià fa la vaga perquè estima xiquets i xiquetes i estima l'educació pública. Señorías, hoy votamos la convalidación del Real Decreto Ley 1026 del 18 de abril y quiero decirlo claramente, otra vez venimos a ayudar, otra vez venimos a aportar, otra vez venimos a poner recursos, normas y soluciones al servicio de la gente afectada por la DANA. Porque eso es lo que quiere el pueblo valenciano, que las instituciones estén y que no estorben, que no mareen, que no conviertan cada ayuda en un laberinto y que no obliguen a quien ya lo ha perdido todo a perder también meses peleándose con papeles y burocracia. El pueblo valenciano no necesita instituciones que se comporten como una pared, necesita instituciones que se comporten como aquellas escobas que vimos después de la DANA, escobas en manos de vecinos y vecinas llenas de barro, empujando, escobas quitando del medio lo que impedía volver a entrar en la casa, volver a abrir una calle, volver a levantar un comercio, volver a empezar. Por eso tienen que ser también las instituciones una herramienta para quitar barro y no otro barro más como es muchas veces el gobierno valenciano. Este Real Decreto va en esa dirección. Evita que determinadas ayudas recibidas por empresas, autónomos y familias afectadas por la DANA acaben convirtiéndose después en un problema fiscal. Declara exentas determinadas ayudas privadas de entidades sin ánimo de lucro que están haciendo un trabajo maravilloso y da margen financiero a la Generalitat Valenciana para atender gastos extraordinarios y ayuda a los municipios. En definitiva, este Real Decreto es necesario y viene otra vez más a ayudar al pueblo valenciano a levantarse después de aquella terrible tragedia. Un Real Decreto más que las señorías del Partido Popular no animan ni ven con buenos ojos y un decreto más que las señorías de Vox seguramente volverán a votar en contra. Hay que recordarlo. Desde el primer momento, el Gobierno de España impulsó más de 10.000 millones movilizados para la DANA que Vox y el Partido Popular solo han hecho que poner piedras y obstáculos a la reconstrucción. La reconstrucción no es de ningún color político, es una obligación del Estado para resarcir a las personas que tanto han sufrido y que siguen sufriendo lamentablemente las consecuencias de una tragedia que tuvo negligentes y que tiene víctimas. Y quiero hacer una reflexión final. Más difícil de decir, pero hay que decirlo. El Partido Popular Valenciano padece una enajenación del dolor, una separación entre lo que le pasa a la gente y lo que siente el poder, una distancia moral enorme entre el sufrimiento del pueblo y la respuesta de un gobierno, una manera de mirar el dolor como si fuera una cosa externa, como si no les tocara, como si no les obligara, como si no les tuviera que atravesar. Ustedes ven el dolor, pero no lo sienten como responsabilidad propia. Ven docentes perdiendo centenares de euros al día por defender la escuela pública y no se preguntan qué desesperación hay detrás. Ven a la comunidad educativa cansada y no se preguntan cuántas veces han intentado negociar antes de llegar a la huelga. Ven a las familias de la DANA pidiendo respuestas y no se preguntan qué harían ustedes si sus muertos fueran familiares suyos. Ven a pueblos que todavía llevan dentro el miedo de aquella noche y no se preguntan qué significa gobernar a gente que ya no mira la lluvia de la misma forma. Ustedes lo ven todo, pero lo ven desde fuera, como si el dolor fuera un asunto externo, como si la vida de la gente fuera un ruido alrededor de la política, como si cada víctima
no es un problema, como si cada víctima, cada docente, cada familia, cada pueblo, cada protesta fueran simplemente un problema a gestionar, y no lo es. Una víctima no es un problema de comunicación, como dijo el señor Feijóo. Un profesor en huelga no es un enemigo. Un pueblo afectado no es una foto. Una familia que pregunta no es una amenaza. Una sociedad que se levanta no es una molestia. Es la razón por la que existe la política. Y ahí está la diferencia. Nosotros creemos que la política empieza cuando alguien sufre y una institución decide no mirar hacia otro lado. Ustedes parecen creer que la política consiste en aguantar hasta que el dolor se canse. Aguantar la protesta, aguantar a las víctimas, aguantar a los sindicatos, aguantar las preguntas, aguantar el escándalo, aguantar la comisión, aguantar el pleno, aguantar hasta que pase. Pero el dolor no pasa porque ustedes resistan, señorías del Partido Popular. El dolor no desaparece porque Mazón sobreviva forado una semana más. El dolor no se borra porque el PP y Vox pacten un relato en les Corts Valencianes. El dolor no se archiva, se queda. Queda en una familia que no ha recibido una explicación, queda en una maestra que vuelve a casa después de perder parte de su sueldo por defender su dignidad, queda en un alcalde que mira las cuentas de su ayuntamiento y no sabe cómo reparar todo lo que falta. Queda en una persona mayor que cada vez que llueve vuelve a sentir miedo, queda en un país que sabe que algo falló, que alguien no estuvo y que alguien no quiso asumir lo evidente. Y frente a eso, el PP valenciano ha escogido la peor respuesta posible, la soberbia. No la humildad, no la escucha, no el perdón, no la responsabilidad. La soberbia de quien cree que reconocer el dolor ajeno le debilita. La soberbia de quien piensa que pedir perdón es perder. La soberbia de quien confunde gobernar con blindarse. La soberbia de quien mira al profesorado y le dice, estáis exagerando. La soberbia de quien mira a las víctimas y les dice, estáis politizadas. La soberbia de quien mira a la sociedad valenciana y le pide silencio. Voy acabando. Pues no habrá silencio, no puede haberlo, porque una tierra que calla ante su propio dolor acaba entregada a quienes la desprecian. Y el País Valencià no está para eso. El País Valencià ha sufrido demasiado para aceptar ahora un gobierno anestesiado. Ha visto demasiada dignidad en sus vecinos y vecinas como para aceptar la frialdad de quienes mandan. Ha visto a bomberos, sanitarios, policías locales, voluntarios, trabajadores públicos, docentes, familias, alcaldes y alcaldesas dejarse la piel mientras otros calculaban el relato. Y cuando un pueblo vive eso, ya no olvida. Puede tardar, puede doler, puede haber cansado, pero no olvida. Y el pueblo valenciano no va a olvidar nunca. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor González. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sáez Alonso Muñomer. Gracias, señora presidenta. Señorías, un nuevo Real Decreto Ley del Gobierno de Sánchez, otro más. Un gobierno que ha convertido la excepción en el sistema y la legislación de urgencia en un mecanismo para evitar controles, informes y debates públicos. Hoy nos trae el Gobierno un Real Decreto Ley que utiliza 4 páginas para justificar la extraordinaria y urgente necesidad, pero no incluye ni un solo número. Otro Real Decreto que no incluye memoria económica alguna. Y es que son incapaces de presentar una cuantificación de las medidas que proponen. Recuérdeselo al señor Bolaños, que antes reclamaba que presentemos números. Pues a ver si en algún Real Decreto Ley ustedes incluyen la memoria económica. Otro Real Decreto Ley en el que el Gobierno
vuelve a utilizar la muy deficiente técnica legislativa de mezclar medidas fiscales con modificaciones del régimen de endeudamiento autonómico, con regulaciones sobre seguridad social, con medidas relacionadas con abusos sexuales, con disposiciones sobre fondos en el exterior y con créditos extraordinarios para empresas públicas. Y todo ello mezclado en un solo texto para obligarnos a los grupos parlamentarios a aceptar un bloque cerrado. Un gobierno que cuando habla de abusos sexuales siempre se olvida de los menores tutelados en Baleares y la Comunidad Valenciana. Se olvida de las redes de explotación vinculadas con la inmigración ilegal. Se olvida del incremento de delitos sexuales en España. Señorías, toda víctima merece reconocimiento y todo abuso debe ser perseguido. De lo que no se olvida este Gobierno es de proponer un crédito extraordinario de 11,3 millones de euros para Traxatec, una empresa utilizada por dirigentes del PSOE para contratar amiguitas o para premiar haciendo fijos a los encuestadores del CIS de Tezanos. Señorías, un Gobierno competente en un Real Decreto Ley que propone ayudas incluiría medidas de carácter preventivo. Un Gobierno incompetente, este Gobierno incompetente, tan solo es capaz de tomar medidas reactivas y que siempre llegan tarde. Un Gobierno competente se anticipa, previene, refuerza las infraestructuras, mejora los sistemas de emergencia, limpia cauces, coordina recursos, protege el territorio y toma decisiones pensando en evitar que las tragedias ocurran o en minimizar sus consecuencias. Un Gobierno incompetente, su Gobierno incompetente, multiplica ruedas de prensa, anuncia planes grandilocuentes, aprueba decretos insuficientes y convierte cada catástrofe en propaganda. Un Gobierno competente entiende que invertir en prevención no es un gasto, es ahorro futuro, es seguridad colectiva, es protección de vidas humanas. Un Gobierno incompetente, su Gobierno incompetente, tan solo piensa en el corto plazo y en no asumir responsabilidades. Señorías, cuando hay que reconstruir infraestructuras, ayudar a las familias, sostener servicios públicos y reactivar territorios devastados, se deben flexibilizar las reglas fiscales. Dicho lo cual, un Gobierno competente debe mantener, en épocas de crecimiento, unas cuentas públicas sólidas, sin déficit alguno, para poder actuar con toda la contundencia necesaria en tiempos de crisis. Un Gobierno incompetente, su Gobierno incompetente, mantiene unas cuentas públicas con un déficit estructural permanente y un endeudamiento creciente. Un endeudamiento creciente que ha llevado a la deuda pública a situarse en 1,72 billones de euros, 34.768 euros cada español. Señorías, en Vox hemos propuesto medidas preventivas, iniciativas como una proposición no de ley relativa a garantizar la seguridad de las presas y los embalses de España, una moción consecuencia de interpelación urgente con medidas para garantizar la seguridad en las infraestructuras de transportes, una proposición no de ley relativa a reforzar la seguridad en las infraestructuras ferroviarias y, de paso, promover el cese y reprobación del ministro por su responsabilidad política en el grave accidente de Adamuz. No obstante, estas iniciativas no han contado con el respaldo de los partidos del Gobierno. Señorías, ayudar a los afectados ha sido la prioridad de las iniciativas presentadas por nuestro grupo. Iniciativas tales como exenciones fiscales completas para los afectados por la DANA,
bonificaciones amplias para autónomos y pequeñas empresas, agilizar licencias, reconstrucción e indemnizaciones, o la petición de mayores ayudas directas a los afectados, iniciativas que los partidos del Gobierno rechazaron. Señorías del Gobierno, mientras ustedes hablan de medidas de carácter temporal en referencia al gasóleo de uso profesional o al tipo impositivo del IVA con respecto a la luz o el gas, en Vox hablamos de eliminar el impuesto sobre hidrocarburos. Hablamos de aplicar de forma permanente un tipo del 4% a los suministros de gas y de electricidad. Ustedes votaron en contra. Señorías, en Vox creemos que existe otra forma de gobernar. Creemos en leyes claras, debates transparentes y respeto al Parlamento. Creemos que hay que ayudar a las víctimas de la Dana, de los accidentes ferroviarios y de todas las situaciones de emergencia. Creemos en la necesidad de implementar políticas preventivas de carácter nacional que protejan a los españoles. Creemos en la necesidad de reforzar y mantener adecuadamente nuestras infraestructuras. Señorías, la verdadera cuestión para este Real Decreto Ley y para todos los que presenta este Gobierno es si España merece un gobierno incompetente y corrupto como el de ustedes. Y la respuesta es no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sáez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Trenzano Rubio. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, las grandes crisis tienen una virtud muy particular y es que eliminan lo accesorio. Cuando una sociedad atraviesa una emergencia de la magnitud que vivimos con la Dana, desaparecen muchos debates superficiales y queda al descubierto lo verdaderamente importante, la capacidad de un Estado para proteger a su ciudadanía, sostener sus instituciones y garantizar la reconstrucción económica y social de un territorio. Porque hay momentos en los que las ideologías dejan de expresarse en los discursos y pasan a expresarse en las cuentas públicas, en la capacidad administrativa y en la respuesta institucional. Y la Dana ha sido uno de esos momentos. Por eso el Real Decreto Ley que hoy debatimos no es simplemente una acumulación de medidas técnicas, fiscales o financieras. Es una determinada concepción del papel del Estado ante una crisis extraordinaria. Una concepción según la cual los poderes públicos no pueden limitarse a observar los acontecimientos, ni a comentar sus consecuencias, ni a convertir el sufrimiento colectivo en un instrumento de confrontación política. Tienen la obligación de intervenir, de movilizar recursos, de coordinar administraciones y de sostener la reconstrucción el tiempo que sea necesario. Eso es exactamente lo que hace este Real Decreto Ley. Durante meses hemos visto a PP y Vox más preocupados por construir un relato exculpatorio sobre lo ocurrido el día de la Dana que por extraer lecciones de una emergencia que sus recortes agravaron. Y esa actitud no ha hecho más que alargar su negligencia en el tiempo. Frente a eso, el Gobierno de España ha hecho lo que tenía la obligación de hacer: responder. Responder con financiación, responder con administración, responder con protección social y responder con capacidad pública. Los datos, además, son perfectamente verificables. Casi 9.000 millones de euros movilizados por el Gobierno y miles de actuaciones territorializadas que pueden consultarse municipio por municipio a través del visor público Infodana. Eso no pertenece al terreno de la retórica, pertenece al terreno de la acción del Gobierno. Y este decreto forma parte precisamente de esa continuidad en la recuperación. Por ejemplo, establece que determinadas ayudas concedidas a empresas y trabajadores autónomos afectados por la Dana no tributen ni en el IRPF ni en el impuesto sobre sociedades. Y esta no es una cuestión menor,
porque cuando una administración concede ayudas extraordinarias para sostener actividad económica, empleo y tejido productivo tras una catástrofe, la lógica más elemental exige que esas ayudas mantengan íntegra su finalidad reparadora. De la misma manera, el decreto declara exentas las ayudas concedidas a entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro destinadas a reparar daños personales y materiales sufridos por las personas afectadas por la DANA. Es decir, la solidaridad social no se convierte en una carga fiscal. Pero probablemente uno de los aspectos más relevantes del decreto sea otro: la comprensión de que la reconstrucción no puede hacerse asfixiando financieramente a las administraciones que están sosteniéndola sobre el terreno. Por eso se habilita financiación extraordinaria para nuestra tierra. Por eso los gastos extraordinarios derivados de la DANA tendrán un tratamiento excepcional a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Y por eso los ayuntamientos afectados no tendrán que presentar planes económico-financieros en 2026 y 2027, cuando el incumplimiento derive precisamente del esfuerzo inversor realizado para afrontar la emergencia. Porque sería profundamente absurdo e injusto exigir normalidad contable a municipios que han tenido que responder a circunstancias absolutamente excepcionales. Y esto nos lleva, señorías, al verdadero debate político de fondo. La derecha española lleva años defendiendo un modelo de Estado mínimo, de baja fiscalidad y de debilitamiento de lo público. Pero cuando te diagnostican un cáncer, cuando se disparan las ratios en la educación pública, cuando llega una catástrofe de esta magnitud, lo que la ciudadanía exige no es un Estado ausente, exige exactamente lo contrario. Exige capacidad de reacción, exige gestión, exige recursos, exige coordinación institucional y exige solvencia. Porque hay debates ideológicos que parecen abstractos hasta que una desgracia ocurre. En momentos así se entiende perfectamente para qué sirve el Estado. Sirve para movilizar miles de millones de euros en semanas. Sirve para sostener ayuntamientos. Sirve para financiar servicios públicos. Sirve para reconstruir infraestructuras. Sirve para evitar el deterioro económico y social de territorios enteros. Y eso no lo hace la mano invisible de los mercados, ni lo resuelve un eslogan malicioso sobre fiscalidad. Eso solo puede afrontarlo un Estado que recauda de manera justa, que redistribuye de manera equitativa, que corrige desigualdades y que tiene la capacidad de responder ante situaciones excepcionales. Por eso resulta tan contradictorio escuchar determinadas críticas de quienes llevan años cuestionando precisamente la capacidad de intervención pública que hoy está haciendo posible la reconstrucción. Señorías, este decreto también incorpora protección económica para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida mediante la equiparación de prestaciones a accidentes de trabajo cuando resulte más favorable para los afectados. Para los afectados por los incendios de junio y agosto de 2025 y para Extremadura, que podrá cubrir gastos derivados de fenómenos meteorológicos adversos. Y además introduce seguridad jurídica en materia energética y de transporte mediante aclaraciones relativas al IVA reducido energético y al gasóleo profesional. Es decir, estamos ante un decreto riguroso y responsable. Un decreto que entiende que gobernar no consiste en administrar titulares, sino en fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas ante situaciones extraordinarias. Y probablemente sea esa hoy una de las principales obligaciones de cualquier democracia avanzada. Por todo ello, señorías, solicitamos el voto favorable a la convalidación de este Real Decreto Ley, porque la reconstrucción exige intervención institucional, capacidad pública y sentido de Estado, y porque las grandes crisis no se superan debilitando lo común, sino fortaleciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Trenzano. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Pérez.